Listo, jóvenes aún, entonces empezamos el viaje. Bueno, yo voy a contarles un poquito el cuento. Vamos a ver, perdónenme que me fui a donde no era. A ver, bueno, hoy un día, conversaba ya hace unos días con Gustavo respecto a formas de seguir contribuyendo al capítulo y a la comunidad del coaching en general, y aparecía este asunto de las herramientas. Y a mí, cuando me plantean el tema y cuando yo le digo, claro, sí, hagamos factoría de herramientas, me pasó lo que me sucede frente a esta imagen. Esto es el interior de la mezquita de Córdoba, un lugar sagrado para los pueblos, para los musulmanes, y en el que me pasó algo verdaderamente interesante y potente cuando tuve ocasión de andar por ahí. Y lo que me encanta de esta imagen tiene que ver con las múltiples entradas y caminos y posibilidades que se abren para abordar el tema. Y la presento para contarles, pues, que yo me voy a ir por alguna de estas puertas, por alguno de estos marcos, alguno de estos arcos espectaculares, lo cual no significa que ese sea el arco en mayúscula. No tengo, más bien el interés es compartir una senda, un camino para reflexionar acerca de las herramientas en el coaching y a dónde habita o reside la factoría de las herramientas para la práctica del coaching, pero eso tiene que ver con el sujeto que estoy siendo yo, ¿verdad? El hijo de Rebeca, el nieto de María, y Leonidas y Miguel y Cristina, el hijo de José Francisco, el padre de Rebeca, con la historia que tengo a cuestas, por lo cual lo que les voy a contar es mi interpretación. Y estoy lejos, lejos de pretender que aquello que yo vaya a compartir ahora sea la verdad o el camino. Porque justamente el tema de la creación de herramientas pasa por desapegarse a la presunción de que toda herramienta viene de afuera y de que toda herramienta está hecha, y parte de la posibilidad de escoger el camino que queremos atravesar. Así sea que se ven parecidos, todos nos llevan a diferentes lugares y en todos tenemos diferente experiencia. Así que prepárense para el viaje que vamos a hacer. No va a demorar tantísimo tiempo, sino que probablemente unos 40 minutos, 45 minutos, de pronto un poquito más, de pronto un poco menos, iré refiriéndome a algunas preguntas, mas la presentación es también en tono de preguntas, en tono de reflexión. Eventualmente nos referiremos una posible, a un posible ejercicio, a una posible propuesta para elaborar una herramienta, pero es más en un tono de invitarles a que hagan el viaje al interior de la más maravillosa y poderosa factoría de herramientas que hay, que son cada uno de ustedes. Cada una de las personas con quien comparto ahora es una factoría espectacular de herramientas. Imagínense Gepetto y Pinocho. Vamos a hacer a un lado a Pinocho, pero vamos a pensar en Gepetto. Yo me imagino ese espacio lleno de muchas herramientas, lleno de escuadras, lleno de diferentes tipos de sierra, lleno de limas, lleno de martillos, de engrapadoras de madera, de todo tipo de moldes, todo lo suficiente y necesario para crear vida. ¿Qué fue aquello que sucedió para que este hombre del cuento, luego de mucho tiempo, un día creara a lo que llegó a ser Pinocho, su mayor creación? O sea, siempre tuvo las herramientas consigo, mas no siempre tuvo a Pinocho con él. De ahí que pareciera que hubo algo que se atravesó entre el sujeto y la herramienta para construir algo que no existía antes. Y con eso tienen que ver también las herramientas. Ese algo que le confiere sentido al uso de un martillo, al uso de una sierra, al uso de un violín. Y así que llego, pues, me encanta este fondo rojo colorado,
En términos de neurociencias parece que esto es lo que funciona y el tipo de letra helvética. Y herramienta, ¿qué es una herramienta, no? Y esa es una pregunta que entonces los coaches, en tono de coaches sería, mira, cuando vos decís herramienta, ¿a qué te referís? Muy bien, ¿qué es una herramienta? Entonces me fui al diccionario. Y el diccionario habla, herramienta viene de ferramienta. Herramienta tiene que ver con fierro, tiene que ver con hierro, tiene que ver con toda esta serie de aparatos que sirven al propósito de intervenir sobre algo para hacer un trabajo vinculados con un oficio. Por lo tanto, ninguna herramienta como tal nace con vida propia. Qué terrible ser una herramienta, ¿no? Porque es como no tener personalidad. Hola, soy martillo. Sí, pero un martillo puede ser utilizado para muchas cosas. Hola, soy clavo. Un clavo puede ser utilizado en diferentes lugares. Entonces, como que, aunque el clavo puede ser diferente, pero igual sirve a un propósito. Una herramienta es un aparato, un adminículo, un recurso, en su momento elaborados principalmente de hierro y el nombre herramienta, que servían en los talleres para hacer el trabajo de un artesano, el trabajo de un maestro con el tiempo, y al movernos de una época a otra, en el herramientas simples, y empezamos a asomarnos a herramientas más complejas, pero más complejas respecto a tamaño, respecto a los mecanismos, respecto al compromiso productivo que existía. Con el paso del tiempo llegamos a herramientas digitales, a herramientas más sofisticadas, pero finalmente la herramienta responde a un para qué, a un oficio, a una disciplina, a una práctica en particular. Y esto que estoy diciendo, pues seguramente no es nuevo. Pero entonces una herramienta sirve a un propósito. Ahora, esta foto siempre le gusta a mucha gente. No es Cristiano Ronaldo, por cierto. Resulta que tenemos este caballero con el violín. Yo conozco la historia de una persona, me han contado varias veces, que si a una persona que solamente sabe clavar para hacer mesas o para contribuir a la construcción de puertas, esta persona tú le das un violín y le puede pasar lo que a este caballero. No tener la más remota idea de qué hacer con lo que tiene en sus manos. Y de pronto puede agarrar lo que tiene en su mano izquierda para calcular el clavo y arremeter con toda la potencia posible con el violín. De tal suerte, entonces pareciera que no es la herramienta lo que hace al maestro, no es la herramienta lo que construye la virtud, no es la herramienta lo que hace al artista, mas el artista, el maestro, el artesano, puede hacer de cualquier cosa una herramienta si tiene bien claro, como en ese entonces Gepetto, aquello que quiere hacer. Entonces, hay toda suerte de herramientas para diferentes propósitos. Entonces, la herramienta para el arte de un violinista, una herramienta es el violín, otra es un metrónomo. Para un ingeniero, una herramienta es un balance. De estos aparaticos, ¿no? Para ver cómo está el nivel, un nivel más bien. Para un topógrafo, un teodolito. Para un médico, ese aparato que se ponen aquí colgando, que siempre se me olvida el nombre, y que se oye el corazón de una manera impresionante. En un programa de coaching utilizamos de esos aparatos como un llamado de atención a la invitación a los coaches a escuchar el corazón de sus coaches. Tenemos toda suerte de aparatos, pero que son consustanciales a la disciplina del otro. Ahora bien, resulta que ese otro utiliza la herramienta en un ámbito particular. O sea, el violinista no es, en mayúscula, es violinista todo el tiempo. O quizás sí, pero además de estar siendo violinista, es padre, es madre, es profesor, es hijo, es miembro de una comunidad. Mas sí tiene el violín consigo. Entonces, probablemente este violinista, esta persona que practica el arte del violín, podrá hacer con su violín otras cosas
en otros contextos. Claro, y a todo esto y sus aparatos. Resulta que el carpintero tiene también sus aparatos. Y el carpintero es un caso espectacular porque realmente puede hacer un montón de cosas. Puede hacer mesas, puede hacer puertas, puede hacer muebles de comedor, puede hacer sillas, puede hacer de estos muebles para sostener televisores, puede hacer closet, puede hacer armarios, puede trabajar en pisos con las mismas herramientas. Ahora, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que hay carpinteros a los que usted les puede pedir que le hagan una puerta artística. Y hay otros carpinteros que puede ser que tengan las mismas herramientas o muy parecidas, que no le harán, aún teniendo las mismas herramientas, no le harán esa puerta. Entonces reitero algo que dije al inicio de esta imagen. No es la herramienta la que hace al maestro. Y aquí hago entonces un salto mortal. Un salto mortal porque me muevo de aquella imagen y me voy al ámbito de los resultados. Porque al final del día, ¿para qué yo utilizo alguna herramienta? Y vamos a acercarnos a algunas herramientas que se utilizan en el mundo del coaching, o que algunos conocen su utilización en el mundo del coaching. Por ejemplo, la rueda de la vida. A ver, la rueda de la vida sirve a un resultado en particular. Si los resultados que nuestro coachee quiere lograr están vinculados con el ámbito de la coordinación de acciones con su equipo de liderazgo para lograr, para ocuparse del desafío de expansión en los mercados, no necesariamente el recurso el más pertinente en la sesión, si el cliente lo que nos trae es, lo que yo necesito saber es cómo intervenir en las conversaciones a realizar con mi equipo y probablemente indaguemos un poco y lleguemos a distinguir cuáles son las conversaciones privadas que están detrás o debajo de las conversaciones públicas que no está realizando y trabajemos ahí. Ojo, yo puedo tener la rueda de la vida, mas no necesariamente va a ser el recurso que se requiere. Por lo tanto, invito el tema de los resultados porque es los resultados en particular lo que queremos lograr, lo que da significado y sentido al uso o no de diferentes herramientas. Si usted quiere, como resultado, estar en un partido de fútbol y quiere patear un balón, es más conveniente utilizar zapatos deportivos del balompié que zapatos deportivos de otra disciplina. ¿Por qué? Dado los resultados que quiere lograr. Y al final del camino, cuando somos invitados a un proceso de coaching con un grupo, con un equipo, con una pareja, con un individuo, aparece el tema de los resultados como crucial. No es raro que preguntemos qué es aquello que quieres lograr como resultado de esta conversación. ¿Cómo vas a saber que obtuviste el resultado que me has dicho anteriormente? Si ya hubieras alcanzado el resultado, ¿cómo lo sabrías? Resultados, resultados, resultados. Por lo tanto, si en el corazón de la práctica del coaching aparece el vocablo resultados, este le ha de conferir algún sentido, va a tener algo que ver con las herramientas que utilizamos. Entonces, los resultados son generados por las acciones que realizamos o por las acciones que no realizamos. Y esto se plantea en diferentes modelos, ¿no? Desde el modelo de hace como casi 35 años del profesor, en su momento Stephen Covey, que en paz descanse, cuando hablaba del modelo ver, hacer, lograr, o hace algún tiempo que el colega economista Freddy Kaufman habla del modelo de hacer, lograr, o el modelo SAR, que planteado por el profesor Rafael Echeverría, ¿verdad? Observador, sistema, acción, resultados. Lo cierto es que los resultados que obtenemos devienen de las cosas que hacemos o de las cosas que no hacemos. Y vean que yo por aquí tengo herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas son uno y solo uno de los determinantes de los resultados. Los resultados que logramos tienen que ver con lo que hacemos. Y lo que hacemos y lo que no hacemos se ve potenciado por varios elementos. Uno son conocimientos. A ver, yo le puedo dar a usted un violín, pero si usted es de la disciplina, de nada le va a servir. Habilidades. Las habilidades. Usted puede tener el conocimiento
conocimiento de cómo se utiliza el violín, pero esas en sus manos, la destreza en el movimiento, en la estética del mismo, en la cadencia que puede tener, así sea que tiene los conocimientos, en ausencia de habilidades, de poco le va a ayudar la herramienta. Otra cosa son los recursos. Ok, usted puede tener, los recursos son fundamentales y dentro de los recursos están las herramientas. El computador que tengo, la silla que tengo, y yo para los resultados que logramos como coaches, esto es fundamental. El conocimiento que tenemos, las habilidades desarrolladas vinculadas con las 11 competencias, los recursos a los que hacemos, de los que hacemos uso. Otra variable que impacta en los resultados son las relaciones. Las relaciones que tenemos que nos permiten acceder o no a diferentes cantidades de recursos. De tal suerte que en algunas ocasiones las relaciones nos pueden acercar a las herramientas correctas, así no sea que las tengamos nosotros o las sepamos utilizar. Y otros determinantes de los resultados, la emocionalidad y el cuerpo. La corporalidad, donde la emocionalidad se refiere no a la certeza de yo sé lo que está sintiendo y emocionando el otro. No tiene que ver con conocer el emocionar del otro. Tiene que ver con que el emocionar que tenga va a impactar. Pensemos un momento, no nos va diferente en nuestras sesiones de coaching cuando como coaches estamos en un mood que invita a la ambición, al optimismo, a la posibilidad, respecto a cuando estamos habitando la ansiedad, la prisa o la tristeza. Los resultados son distintos. Y no quiero decir que son mejores o peores en uno u otro caso. Simplemente que la emocionalidad impacta en la calidad de contenedor que somos para una sesión de coaching. Y la corporalidad. Cuerpo viene siendo en muchas ocasiones una de las principales herramientas de trabajo que tenemos como coaches. Entonces, los resultados tienen que ver con todos estos elementos y dentro de todos estos la herramienta es solamente una de las cosas relevantes. Claro, alguien puede decir, a ver, estos chavalos están disparando en el pie porque estamos inaugurando un espacio de herramientas y nos están diciendo que las herramientas son nada más uno de los puntos. Bueno, pues sí, es uno de los puntos. De poco nos va a servir la herramienta si no tenemos bien claro el resultado deseado, si la misma no es pertinente con este o si no tenemos las habilidades para utilizarlas. Vean que hasta el momento no me he puesto como en pancartas y como un cheerleader de decir arriba y abajo las herramientas al trabajo. No estoy diciendo nada de eso. Sino que más bien poniendo en el contexto la herramienta. Porque 15 años de práctica de coaching, un poco más de 25 de consultoría, cuando yo digo estas cosas digo, wow, ya tengo mis años, sí, tengo 50 años. Yo sé que no parece, y por eso no pongo la imagen, ¿verdad? Porque yo sé que no parece. Pero todo este tiempo me ha enseñado muchas cosas. Y una de ellas es que las herramientas no lo son todo. Pero una vez que distingo que no lo son todo, le confiero su valor y veo el enorme poder que pueden tener para el trabajo que hago con mis clientes. Porque conocer una herramienta no es lo mismo que tenerla, que pasarla por cuerpo. O sea, conocer una herramienta es, yo conozco la rueda de la vida, yo conozco las constelaciones familiares, yo conozco las constelaciones estructurales sistémicas, yo conozco las nuevas constelaciones familiares, yo conozco Gestalt, yo conozco un recurso de tanatología, yo en el Master Practitioner de PNL, observé cómo se practicaba la línea de tiempo. O sea, hay N cosas que yo puedo conocer. Pero es que el conocer una herramienta, pueden haber diferentes niveles. El continuum del conocer. En un extremo tenemos, yo sé que existe. Y en el otro extremo es, yo la uso y tengo la distinción de cuándo usarla. Y en ese momento ya deja de ser relevante cuánto la conozco porque ya la hice parte de mi kit. Y ese kit responde a lo que requiere el cliente. Entonces, conocerlo, yo puedo conocer muchas cosas, yo me conozco muchas recetas, pero termino haciendo el estofado como me da la gana. Entonces, conocer una herramienta no es lo mismo que tenerla. Y, por lo tanto, coleccionar certificados de herramientas no es igual que exhibir maestría en las mismas. Lindo, ¿no? Se ve el 8 y el color colorado. Vamos a ver. Ok. No es lo mismo. ¿Y por qué pongo yo aquí el número 8? Porque hay un querido colega
con quien tengo años de tener una muy buena relación, Fernando Sainz Ford. Y con Fernando conversábamos el año pasado a propósito de un programa, y que el programa se llamaba 8 metros. Y por eso pongo aquí el número 8 y por eso menciono a Fernando, porque él fue el que lo planteaba, no es mío. Yo podría haber puesto otro número para alegar propiedad, pero ese no es el punto. Y no es lo mismo hacer 10 metros, 10 huecos de 80 centímetros, que hacer uno solo de 8 metros. Coleccionar herramientas no es igual que exhibir maestría y nos puede hacer aparecer como el Boy Scout que llena su pecho de escarapelas. Yo no sé si quién está familiarizado o no con los Boy Scout, pero los Boy Scout, independientemente de las razones ideológicas que podrían esgrimirse al respecto, pero los Boy Scout, una práctica es que van superando pruebas y van teniendo un montón de escuditos en la camisa, y bueno, es una colección que dice el grado en que está. Pero una diferencia importante en los Boy Scout es que el Boy Scout, cuando le ponen el escudito de saber trabajar con fuego, no es que lo conocía, es que de verdad hizo fuego con palitos y a partir de la fricción produjo fuego. Si tiene la escarapelita de que armó una tienda de campaña, no es que le contaron, no es que llevó un curso y llevó el curso y le firmaron el papelito y ya saben, no. El gallo se sentó con otros, se puso de pie con otros y armaron la tienda de campaña. Entonces, aquí esto tiene que ver, va en contra de coleccionar certificados, en absoluto. La invitación va en el camino de que el desafío es cómo logramos la maestría en hacer lo que hacemos. Y en el camino de lograr maestría en el hacer que hacemos, eso va a ayudarnos a definir y a jalar las herramientas que nos van a apoyar en aquello. Yo me he dado cuenta que hoy día hay algunas herramientas en las que yo me entrené hace 6, 7 años y hoy día las estoy empezando a usar. Hoy día algunas les estoy sacando más provecho. Por lo tanto digo, qué bueno, porque no fue una pérdida de plata. Amigos, conocidos que estuvieron en los mismos programas y nunca utilizaron la herramienta. Y eso no los hace mejores ni peores, ni a mí mejor o peor. Simplemente no utilizaron la herramienta. Porque pueden ser varias razones. O no distinguir cómo usarla, o no haber aprendido cómo usarla, o no reconocer el contexto en el que se usa. O quizás, y solo quizás, no buscaban la herramienta, sino que buscaban la reflexión y los modelos conceptuales detrás de la herramienta. Por tanto, consideremos la posibilidad de, en lugar de pretender abrir 10 huecos de 80 centímetros, pensemos en cuál de estos huecos que ya abrí haría sentido profundizar al nivel de los 8 metros. Y también, ¿qué es aquello que está detrás de pretender sumar herramientas? Hay muchas cosas detrás. Y en alguna ocasión yo le pregunté a algunas personas que tuve en algunos de los programas que yo dicto, y les preguntaba, bueno, nosotros damos una certificación en coaching de equipos de liderazgo, una avalada por ICEF, una para coaches y otra para no coaches. Mas cuando yo tenía los participantes en el programa, en la primera sesión, le pregunté a un grupo en Costa Rica para qué estaban en el programa. Y, a ver, un grupo importante de personas dijo para recabar o obtener herramientas para la práctica del coaching con grupos. Varias personas se refirieron a las herramientas. Y no está mal, en absoluto que está mal. No soy quien para cuestionarlo. Lo que me llama la atención es la siguiente pregunta, que ya fue más a título individual de algunos casos. ¿Qué es lo que te hace querer tener esas más herramientas? Y he escuchado respuestas como, mira, es que hay que estar al día porque la competencia es muy dura. Ah, mira tú. Entonces te mueve la competencia y el miedo. En otras ocasiones, sí he encontrado respuestas de, mira, ya conozco el método
distingo cómo intervenir en las diferentes fases, y sí, me siento como que me estoy repitiendo, estoy haciendo como el mismo paso de baile. Ok, entonces hay un asunto de enriquecer el repertorio. Entonces yo les invito a pensarse en qué punto estarán respecto al para qué de las herramientas. ¿Para qué quiero obtener herramientas? Y cualquier respuesta es válida, cualquier respuesta es legítima. Lo importante es tenerla clara para reconocer cuál es el camino a seguir de cara a construir la factoría de herramientas más poderosa posible. Ahora me muevo. Antes yo les hablé de resultados y ahora vuelvo a un sistema, a un modelo planteado por un maestro al que aprendí primero a admirar y después aprendí a querer, don Rafael Echeverría. Y plantea el modelo SAR, observador, sistema, acción, resultados, y que los resultados que obtenemos, como antes les comentaba, devienen de las acciones que hacemos, y las acciones que hacemos tienen que ver con un conjunto de determinantes del desempeño, tanto factores visibles como invisibles, que en este momento no me detendré a profundizar. Pero les diré que parte de los determinantes invisibles tienen que ver con el sujeto que somos y con el sistema. Entonces, vean acá, podemos tener a dos personas con el mismo entrenamiento en la práctica del violín, con el mismo violín, que quieren lograr como resultado el mejor performance en una presentación. Mas dado que son observadores distintos, uno de ellos se congela en la presentación. Pasan unos segundos y logra resolver. Y otro, con el mismo violín, con el mismo entrenamiento en la práctica y en la técnica, logra sortear el desafío. Es más, en ningún momento se detiene, en ningún momento tiene que replantearse. Dos sujetos distintos. Entonces, qué maravilla, porque probablemente tiene la misma habilidad, el mismo conocimiento, el mismo entrenamiento, incluso hasta el mismo violín, la misma herramienta. Pero el resultado termina determinado por el observador, por el sujeto que estamos siendo. Y si impactado por el sistema del que ambos han sido parte y están siendo parte, no me voy a meter mucho a la consideración del sistema. A lo que quiero llegar es que la principal factoría de herramientas, el principal insumo para la factoría de herramientas, somos cada uno de nosotros, como mencioné ya en un par de ocasiones. El observador que somos. El observador que somos, que está definido por nuestra historia, por nuestras interacciones. El observador, el sujeto que estoy siendo en este momento, el individuo tal cual me estoy definiendo ahorita. Este que estoy siendo tiene a su alrededor diferentes herramientas. Los invito a ver qué tienen a mano. ¿Qué tienen alrededor? ¿Tienen unas hojas de papel? ¿Acaso están tomando nota en el ordenador? Dirían mis amigos españoles. ¿Tienen clips? ¿Tienen tapitas de botella? ¿Tienen papelitos? Todo eso que tienen a su alrededor, para otro observador, puede ser un conjunto poderoso de herramientas. ¿O acaso no han utilizado ustedes en alguna sesión con un cliente bolsitas de azúcar, bolsitas de Splenda o de algún otro tipo de edulcorante o de crema, eso que le llaman crema y que sabe, que a mí me sabe extraño? ¿Acaso no lo han hecho? Claro que lo hemos hecho. ¿Acaso no han arrancado un pedazo de papel para pedirle al cliente que les dibuje algo? Algo que cuando después ustedes hacen un curso de análisis de redes sociales, se dan cuenta que eso que le pidieron dibujar al caballero o a la dama era una red egocéntrica, que es un formato que utilizamos en análisis de redes sociales para mapear relaciones o mapear confianza. ¿O acaso no le han pedido a un grupo o un equipo con el que están haciendo coaching que en un momento cambien de lugar de las sillas en que están? Esa dinámica es una dinámica que tiene que ver con Gestalt, tiene que ver con PNL, tiene que ver con la Gestalt autoimaginativa y tiene que ver también con el modelo con constelaciones, porque son formatos. Usted lo hizo y no sabía que eso estaba haciendo eso. ¿O acaso aquellos que tienen entrenamiento en administración frente a con un coachee ejecutivo tremendamente estructurado, según sus propias palabras, acaso no se han visto tentados y no han utilizado matrices o un balance scorecard, pero aplicado a su ámbito?
Entonces, o de pronto con un cliente, con un coachee que es fuertemente sinestésico, de pronto ustedes no han sentido la impronta de ponerse de pie y en lugar de ponerle a dibujar una línea de vida, imaginársela en el piso y caminarla con el cliente. Otra herramienta. Entonces, claro, sería un poco raro que sabiendo que tienen un cliente sinestésico que se pierde con el auditivo cuando le está usted contando el cuento, usted insiste en contarle el cuento. Y entonces se pone el mundo de las narrativas en el storytelling, que puede ser espectacular, pero si su coachee no le hace sentido aquello que le cuenta, sino que le hace más sentido aquello que le mueve, de muy poco le va a servir a usted haberse certificado en narrativas. O si tiene un cliente que es más auditivo, usted se puede matar con alguna de las tarjetas que hay. No me voy a referir a ninguna marca en particular, pero a todos estos tipos de tarjetas con imágenes, de las que probablemente yo utilizo muchas, por ejemplo en mi caso, porque tiendo a ser altamente visual y altamente sinestésico. O es lo que más utilizo predominantemente. Pero claro que me doy cuenta que puedo tener un cliente que no se le da bien el tema, que no se le da tan bien el tema de lo visual y prefiere otro recurso, y perdí toda la sesión y no supe, no me di cuenta, no percibí que estaba perdiendo a mi cliente, simple y sencillamente porque mi cliente lo que hacía era darme respuestas entre comillas inteligentes a lo que le preguntaba, pero estaba trabajando nada más con uno de sus dominios, de uno de sus ámbitos. Entonces, ¿de qué depende ahí el resultado? Claro, de las acciones, de seguir un método, que el indagar, que el explorar, que el momento ajá. Todos podemos seguir ese curso. Más, el observador que somos, dado el observador que somos, así vamos a estar presentes en la sesión como para escuchar de una manera en particular, entendiendo escuchar como percibir más interpretar, vamos a poder tener la escucha pertinente que nos invite a sacar la herramienta que se requiera. En este sentido, entonces yo me puedo imaginar que hay, entre comillas, metaherramientas, herramientas y recursos, donde la metaherramienta somos nosotros como coaches. Y digo nosotros como coaches, no digo nuestro cuerpo, porque cuando yo digo nuestro cuerpo, lo que estamos diciendo es como que tenemos un cuerpo, entonces si yo lo tengo a veces puedo ponerlo a un lado y a veces no, somos un cuerpo. Entonces, nosotros como coaches somos la principal herramienta, si fuera posible, si aplicara tal expresión, para la práctica del coaching, para ese sistema, para ese resultado vinculado con lo que el cliente, para lo que el cliente es muy importante en este momento. Entonces nosotros, con el ser que estamos siendo, nuestra corporalidad, nuestro mundo emocional, nuestro habitar en el lenguaje, nuestro habitar en el espacio espiritual relacional que se genera, somos la meta herramienta, si pudiera utilizarse algo, porque es desde ahí que pasa todo lo demás. Luego están las herramientas, donde las herramientas son todos estos recursos que se utilizan de manera metódica, secuencial, para generar un resultado específico. Entonces, ese resultado específico y ese martillo o ese serrucho va a funcionar sí, solo sí, el metaobservador que somos ha distinguido que lo que el cliente quiere es serruchar o clavar un clavo. Es redundante, ¿no? Pero sí, en cuantas ocasiones pudo haber pasado que el ejercicio que le estamos proponiendo al cliente es como martillar con un serrucho. Y si el cliente es muy obediente, no va a hacer caso, aunque la experiencia no va a ser la mejor para él o para ella, y por lo tanto se nos va a caer uno de los ámbitos del resultado. Y luego están los recursos, donde los recursos vienen siendo todas esas cosas que pueden ser, que un recurso puede ser una herramienta, pero una herramienta es cuando yo le doy uso. Y es un recurso cuando está ahí y puede ser tomado por el cliente para el uso que le quiera dar, así sea la misma tarjeta. Ahora, bien, hasta aquí uno diría, pero está bien, está interesante, filosófico, algunos ya se pudieron haber dormido, los que no son auditivos pueden haberse dormido, o los que son visuales pueden haber estado entretenidos con lo que ha ido apareciendo en pantalla. Yo que tiendo a ser sinestésico, no tienen idea cuánto me estoy moviendo las manos. Ahora,
la fuente de las herramientas, porque ya ha sido filosófico, ha sido conceptual, pero bueno, a ver, y entonces, Francisco, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la tal factoría de las herramientas? La factoría de herramientas somos nosotros mismos. ¿Y cómo creamos las herramientas? Bueno, yo me hago varias preguntas, aquí he colocado nada más 4, para generar las herramientas. Una es, y esto pueden hacerlo en una hoja con columnas o en un mapa, para luego vincular de un bracito del mapa a otro. Es una pregunta de, bueno, ¿qué has hecho en tu vida como coach y como no coach en los otros ámbitos? Y aquí incluye, has trabajado en contabilidad. Buenísimo, ¿qué has hecho ahí? Has trabajado con las T's del debe y el haber. Esa es una herramienta poderosa cuando esté trabajando con una persona, por ejemplo, depósitos de confianza o calidad de las relaciones. Con esa persona, si tú haces una T, bueno, ¿cuánto tienes al debe y cuánto tienes en el haber? ¿Cuánto tienes a favor y cuánto tienes en contra? ¿Tus cuentas están en rojo o están en números negros? Había una canción, ¿no? Hoy las cuentas de mi amor están en números rojos, creo que es una canción viejísima que algunos probablemente no recuerdan. Pero entonces, el qué has hecho es importante. ¿Qué has hecho en tu vida? Mirá, yo he hecho trabajo consultor, he hecho trabajo de gerencias, es un poco reconectar, porque yo sé que probablemente no es el caso de ustedes, yo he trabajado con personas, he tenido alumnos en programas que pareciera que entran a la formación en coaching y de pronto dejan en hold, dejan en suspense todo lo que ya sabían hacer y como si todo lo anterior no fuera posible utilizarlo. A ver, cuando estamos en formación en coaching, estamos cambiando, trabajando en nuestro observador. Pero qué despropósito sería si la invitación es olvídese de todo aquello que ha hecho. Si justamente todo aquello que usted ha hecho es lo que le ha servido para haber elegido en su momento formarse en esta maravillosa disciplina. Entonces pregúntense, ¿qué han hecho? También pregúntense luego cómo y con qué lo han hecho. Y aquí es donde aparecen toda suerte de herramientas, que balance scorecard, que las test contables, que diagramas de flujo, los diagramas de flujo son espectaculares, que alguien que fue facilitador de constelaciones, que aquellas personas que hacían team building. Entonces de pronto hay alguien viene y hacía este aprendizaje basado en experiencia, ¿verdad? Que saltar muros y esto, y viene alguien y le dice, mira, es que el coaching no tiene que ver con eso. Entonces viene y se le hace un bloqueo y como que olvida todo aquello que ha hecho. A ver, muchos de esos recursos pueden funcionar al servicio de la práctica del coaching. Entonces no es solamente qué has hecho, que es una columna, en otra columna pueden colocar, o nuevamente les digo, si hacen un mapa, cómo lo han hecho y qué han utilizado para hacer eso. Vean que aquí no les estoy diciendo el tema de ir a los nuevos programas, adquirir más herramientas, no. Una primera base es detenerse a revisar lo que ya hay. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que llegan a donde un cliente y les piden a ustedes que les hagan un entrenamiento de liderazgo? Porque a los coaches nos piden muchos entrenamientos de liderazgo. Hay una relación con coach y líder interesante. Yo tengo mis reflexiones al respecto, porque después de los 50 años uno como que tiene opinión de todo, ¿no? Entonces resulta que llegamos donde este cliente nos pide un programa de liderazgo y se nos ocurre indagar y dígame una cosa, y como que han hecho antes. Y resulta que han hecho programas de ADEN, programa de la Universidad de los Andes, han hecho el programa de Columbia University, han hecho el programa Leader Coach de algunas de las escuelas de muy queridas de amigos. A ver, han hecho un montón de programas. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué tendría que ser cierto para que todo lo aprendido funcionase? ¿O qué es aquello que está detrás para que hayan invertido todo ese dineral y no esté puesto en marcha? Y entonces ahí el recurso, la herramienta es la pregunta, la indagación para generar una propuesta de valor que su principal mérito probablemente va a ser articular todos los aprendizajes previos. Y eso mismo que les pasa a muchas organizaciones, de que no hacen acopio y sistematizan e integran los aprendizajes y las inversiones en capacitación del pasado, a nosotros también nos puede pasar. Entonces la invitación es, bueno, ¿qué han hecho? ¿Cómo y con qué lo han hecho? Porque esto nos habla de los recursos que hemos utilizado en esos campos. Y aquí empieza, si lo que hemos dibujado es un mapita, un trabajo maravilloso entonces de vincular mundos, de vincular cosas. En la modalidad del coaching ontológico,
que es una de las modalidades por las cuales he pasado, se habla de la indagación transversal, que hace relación a vincular respuestas, información, hallazgos que hemos encontrado en diferentes caminos de indagación, para ver mundos que de manera separada no tenían sentido originalmente. Pues esto viene siendo un ejercicio de identificar patrones, lo transversal. Y cuando nos preguntamos qué recursos hemos usado en esos campos, nos abren dos caminos, el primero y el segundo. El primero es el de las cosas que he usado. La herramienta, los recursos, el conocimiento, el formato, la plantilla. Y por otro lado, nos habla de mi disposición en los momentos en que lo he utilizado, que es aquello que me ha permitido a mí ser lo suficientemente recursivo y apelar a la herramienta pertinente. Y ahí aparecen varias respuestas, más aparece una voz en el eco. Y el eco es presencia. No hay mejor lugar para estar presente que el ahora. Y ese estar presente fue al servicio del sistema que es coach-coachee, da lugar a que en esta danza y en este baile, a partir de nuestra historia y experiencia, conectemos con lo que ya sabemos y lo pongamos al servicio del baile. Hay un tallercito que nosotros damos, bueno, la verdad es que no es tallercito porque es un poquito largo, que se llama Coaching al ritmo salsa, conversando al ritmo salsa. Y utilizamos la metáfora para hablar de cómo conversamos. Y a los que les gusta bailar, el tango, para el tango también aplica, pero para tango hay que hacer un curso más complejo porque el tango tiene una dinámica un poco distinta y es espectacular. De hecho, tengo un colega que lo hace con tango. Y hay un colega, Mariano. Entonces resulta que usted está bailando con alguien y si usted es un bailarín consciente, que está metido en el baile, se dará cuenta que no baila igual con todas las personas. Que en algún momento usted propone una vuelta, un giro, un movimiento en una dirección que no la aplicó con otra. Ojo, que no lo aplicó con otra persona. Qué interesante, ¿no? Porque pareciera que si lo hizo es porque sabía hacerlo, porque en cuerpo habitaba esa posibilidad. Y en cuerpo habitaba esa posibilidad como parte de su historia y sus recursos. Y lo que pasó ahí es que estar presente y conectado en ese minuto le permitió a usted hacer acopio de su saber, de ese saber que ya estaba y que usted fue haciendo acopio. Otra fuente de las herramientas claramente es lo que hemos estudiado. Y ahí nuevamente cuenta todo. Que había un curso de liderazgo, hay un montón de herramientas. Que lo que yo hago es estudiar en línea, también hay herramientas. Que fui a un curso de equipos, también hay herramientas. Que fui a un curso de un test del eneagrama o de las personalidades o de los arquetipos, eso también cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Vea, yo tengo un amigo que me dice, mira Francisco, yo antes tenía un problema porque te pedía a vos que me le hicieras los test a la gente. Pero ahora el tema es que ya no sé cuál test hacer. Tengo el MBTI, tengo el DIS, tengo tengo el del eneagrama, tengo el de estilos de aprendizaje, tengo el de esto. Y mira qué maravilla. Y decime una cosa, ¿y qué es lo que necesitan tus clientes? ¿De qué se quieren ocupar? ¿Cuál es la pregunta fundamental que quieren responder? ¿Cuál es el estándar para comparar que la pregunta se ha respondido adecuadamente? Y probablemente eso te va... Y es más, ¿cómo es la cultura y el sistema de esa organización? Hay organizaciones en que usted le dice, mira, te voy a evaluar las personalidades, el estilo de tu equipo de liderazgo a partir de esta modalidad del eneagrama que fue desarrollada por el profesor Naranjo, y empieza usted a tratar de explicarle en qué consiste. Y hay organizaciones en que la persona a la que se lo explica puede empezar a transformarse. Pueden empezar usted a ver esas caras de desconcierto y algunos que pueden empezar a mirarte como que ¿de quién está hablando este fulano o fulana? En cambio hay otros en que les parece lo más chévere del mundo. Otros, usted les llega como esta herramienta del círculo de liderazgo, que tiene la gracia, que tiene colores y números, y el tema de que aparezcan números, colores e intensidades
A algunos les da la sensación de parametrización, de estándares, y les puede hacer un montón de sentido tener esa data para la gente. Entonces vean también cómo la herramienta depende tanto entonces del cliente como del sistema cliente, del coachee o del equipo de intervención y del sistema del que son parte. Entonces vean que la mirada no es solamente de lo que ando bajo el brazo, que es la herramienta. Tiene que ver con mirarme, tiene que ver con conectarme con todo eso que ya me constituye, con todo eso que ya sé, con estar presente y habitando las 11 competencias para distinguir qué es lo que necesita el cliente, en qué momento. Porque si estoy ahí, es como el tema del fluir, simplemente lo sabemos. Y yo creo y yo confío en mi fuero interno que todos los que son coaches y que están acá han experimentado más de una vez esa sensación, ese momento ajá interno en que pareciera que la herramienta simplemente emerge. Y ahora, nuestro cliente, ¿qué va a premiar? Que conozcamos muchas herramientas y que en cada sesión le saquemos una nueva, o la efectividad del resultado que obtiene. Yo confío que en lo último, ya que al final el coaching individual, ya sea contratado por esta persona, nuestro servicio o por la empresa, no nos ha contratado para que le demostremos todo lo que sabemos, sino que para que pongamos al servicio de la relación todo lo que somos, donde lo que somos incluye lo que sabemos, lo que conocemos, como diría en la ventana de Johari, lo que no sabemos que sabemos y que simplemente emerge. Nuestro emocionar, nuestro estar ahí, nuestro escuchar. Y eso es aquello que va a permitir que le hagamos el servicio de la propuesta de valor que está planteada en la definición del coaching. Estar al servicio de liberar todo el talento de estos sujetos en todos los ámbitos de su vida. Y claro, para ello entonces podemos necesitar herramientas, sí, y hay varias, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro está el músculo de la autoconciencia y la autoindagación. Ese que me permite, ese ojo que me permite darme cuenta cómo estoy habitando el espacio. También está el de la autoconciencia, que en parte, una parte apunta también al entender lo que ya sé, cómo lo sé y cómo sirve. El ejercicio de las 4 o 5 columnas de las que les hablé antes. En una columna lo que he hecho, cómo lo he hecho, es hacer el inventario, reconocerlo. Luego también requiere un ejercicio de cruzar, vincular o sistematizar todo ese saber que ya sé. El siguiente paso, una vez que hemos sistematizado ese saber que ya sabemos, es de valorar qué es aquello que mejor ha funcionado y con quién. Y miren, entonces ya llegamos a la calificación o calibración de las herramientas que ya conocemos. El siguiente paso es identificar con cuáles de esas herramientas y de esos cursos seguidos con el cliente en cuáles yo me he sentido mejor y he fluido más. Y eso habla de mis preferencias y dominancias. ¿Por qué yo me voy a esforzar en aprender arpa si lo mío es el violín? Y si con el violín puedo sacar las mejores melodías de cara a lo que se desea lograr. Es importante encontrar nuestras dominancias, nuestros estilos, qué se nos da mejor, sin prejuicio de fortalecer otros ámbitos, pero ver en cuáles me he sentido bien, en cuáles me he sentido mejor, qué es lo que hay detrás. Siguiente paso es revisar cuál es mi actitud o la actitud que mejor ha favorecido todo lo anterior. Eso tiene que ver con mirarme. Y luego está el tema de la mirada hacia afuera, y esto es el cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Cómo es el sistema del cliente? ¿Cómo aprende nuestro cliente? Y hay herramientas para ver estilos de aprendizaje, ¿no? Ya usted pone en Google test para definir estilos de aprendizaje y le salen N maneras, desde que te respondan algo hasta hacer el test de solo ver cómo camina, cómo se siente y cómo se levanta. Y al final, ¿eso qué es? Observación.
Entonces hay formas de entender cómo aprende nuestro cliente, cómo aprende el sistema del cual es parte el cliente, qué es aquello que es políticamente correcto en la organización en la que está el cliente, qué es aquello que es política, religiosamente correcto para el coaching, para el grupo o equipo con el que estemos trabajando. Y toda esa información nos puede permitir distinguir, por un lado, aquello que ya hay, aquello que mejor funciona, y aquello en lo que hace sentido seguir sumando herramientas. Y entonces emprenderíamos un viaje como con la alegría de esta chica. Que miren, quien está en primer plano es ella, no las luces. Porque desde distinguir el espacio que estoy habitando y el para qué, lo que requiere el cliente y cómo, lo que es bueno para el cliente y no, con qué sirve y qué no sirve. A partir de los pasos o de los puntos que les acabo de mencionar, me doy el permiso de buscar en las diferentes direcciones y ahí distinguir de qué más he de hacer acopio. Pero entonces me convierto con esa alegría nuevamente en Gepetto. Gepetto un día distinguió que ya no quería estar solo. Y en ese momento se pensó cuál era la experiencia que quería para sí. Lo que no nos cuenta el relato es cuánto disfrutó Gepetto del viaje, cuánto disfrutó Gepetto de tomar, reconocer cuál pie se iba para las rodillas, cuál pie se iba para el muslo, acaso una madera más fina y más delgada para los dedos, cómo tendría que ser la coloración de los ojos. Y todo ese detalle y ese trabajo lo hizo con un profundo amor. Y desde ese profundo amor y compromiso con el proceso, fue capaz de distinguir cuál era la cosa que iba a utilizar. Así que la factoría de herramientas es cualquier espacio a donde un coach comprometido consigo y con el ejercicio de la disciplina se sienta frente al otro de manera responsable, con su historia, con sus narrativas, con sus conocimientos, y de ese estar presente, con la valentía de trabajar con lo que sabe y con la humildad de admitir el camino que hay por saber, le sirve al otro para sacar de su bolsillo la herramienta que necesita, para sacar de su bolsillo los pasos de baile que esa canción que está sonando requiere. No sé cuánto les puedo haber ayudado al ejercicio del diseño de herramientas. Lo que sí les puedo decir es que luego de 15 años de hacer coaching, el principal trabajo para mí, cada vez más, es estar presente. El principal trabajo no tiene que ver con saber más, y aparecerá el suspicaz que dice, claro, porque ya tenés 15 años y quién sabe todas las herramientas que has coleccionado. Usted pone en internet herramientas de coaching y te aparece un libro que te dice las 101 herramientas que debe conocer, las 1001 preguntas que debe saber. Y todo eso ayuda, sí. Mas lo que nadie le va a poder reemplazar a usted, a mí, a ningún otro colega, es su particular forma de estar presente y de ser ese contenedor idóneo para producir en tiempo real la herramienta que se requiere. La invitación es a que este espacio de las herramientas, entonces, lo disfruten intensamente, se metan a profundidad en él, disfruten cada palabra, cada regalo que los colegas van a compartir. Lo disfruten porque es importante, porque nos da valor, porque nos suma y nos agrega, como a los tigres, nos da rayas. Más cuidado a donde queremos colocar las rayas, porque las rayas no las queremos poner en la escarapela, en el saquito para que lo vea el mundo. Las rayas van adentro para que nos sirvan y lo podamos poner al servicio del otro. Ese es el cuento que quería contar. Abro ahorita para que pregunten, den sus reflexiones. Dijo un amigo, vítores, insulten, tiren tomates.
Y al final, pues, que le pediría a Gustavo, pues, que me regale 3 minutos para compartir un asuntico al final. Pero eso es el cuento que les conté. Esperaría haberle sumado, porque sí, porque cada minuto que se pierde es un minuto perdido, dijo el sabio. Y aquí fueron más de 40 minutos. Muchísimas gracias, chicas y chicos. Y muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Gracias a ti, Francisco. Yo voy a pedirte un favor especial. No lo he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer, pero dado lo que nos has compartido, que me parece interesante, unas reflexiones grandísimas, que tú me permitas que yo comparta la grabación con toda la base de datos que tengo de ICF Colombia. Dale, Entonces, listo. todos los que están aquí, todos los que están en nuestra base de datos deben estar recibiendo esta grabación mañana o pasado mañana. Me parece que son reflexiones. Mi papá distingue entre tres tipos de conversaciones. Él habla de interesantes, de importantes y trascendentales. Para mí lo que escuchamos el día de hoy son trascendentales porque son reflexiones bastante fuertes, si las queremos ver así, sobre la misma profesión. Me parece que poderles hacer llegar a todos este tema es importante en ese querer construir profesión. Entonces, desde ahí quiero pedir pues, esa autorización tuya para compartirla con la base de datos de ICF Colombia. Y los que quieran repetirlo porque vale la pena escucharla una y dos veces, lo podamos hacer. Y los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, les llegue el mensaje. Y me la compartes a mí también, Voy a pensar. para compartirla con mis alumnos. Voy a pensarlo. Por supuesto que sí, Francisco. Creo que tú estás en mi base de datos. Eso esperaría. Creo que sí. Bueno, nada, está ahorita, si se dieron cuenta, traté de pasar a alguien a la sala de panelistas. ¿Hay algún tipo de tema técnico con la plataforma? Entonces, los que tengan preguntas, los invito a escribirlas en el chat. El tema de la grabación, vuelvo y lo repito, ICF Colombia la va a enviar a todos los que están inscritos en nuestra base de datos para que la puedan escuchar nuevamente, la puedan compartir. No tienen que mandarme correos, no tienen que mandarme nada. Los que se inscribieron a esta charla deben estar en nuestra base de datos, entonces no se preocupen. Debe estarles llegando esta grabación, yo creo que mañana o pasado mañana, dependiendo de unos temitas técnicos. Los que tengan preguntas, por favor, en el chat las pueden escribir si son tan amables. O si quieren, o algún comentario, no sé. Bueno, aquí viene la primera pregunta de Mapi López. Mil gracias, espectacular información. ¿Qué tan eficaz o no es entonces un taller sobre una herramienta específica? Por ejemplo, se ofrece en Internet un taller sobre constelaciones familiares y cualquiera se puede escribir. ¿Más qué tan eficaz puede ser esto? A ver, yo creo que lo que hace la eficacia de un entrenamiento es la pregunta que yo me haga de ¿para qué lo quiero tomar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con eso? Si yo lo que quiero es nada más saber, por ejemplo, voy a tomar el caso de constelaciones, es probable que un curso en línea sí me permita conocer, así como un buen libro o un video, o los videos o las entrevistas y conversaciones del profesor Hellinger, de las cuales hay muchas en YouTube, en unas muy, muy chéveres. Entonces, eso sí, o algunas de Guillermo Echegaray que están espectaculares. Un gran tipazo, Guillermo, de todas maneras. Entonces, nos pueden servir todos estos recursos, pero depende de qué es aquello de lo que me quiero ocupar. Si lo que yo quiero es aprender a aplicar o a utilizar el modelo de constelaciones familiares, ahí probablemente, en mi experiencia en particular, este sujeto que soy yo sí requeriría una parte también presencial, por ejemplo, por el tema de la lectura de campo y la percepción de campo, pero tiene que ver con el observador que yo soy y por mi preferencia de lo sinestésico y que me distingue sentir, percibir, ¿verdad? Entonces, depende de qué me quiero ocupar. Yo diría que ningún taller es inútil a menos que uno se esfuerce en hacerlo inútil. Y la utilidad entonces depende de qué es aquello de lo que yo me quiero ocupar. Quiero saber, quiero aprender a hacer, quiero saber cómo se hace o quiero aprender cómo se hizo ese taller para hacerlo yo, ¿verdad?
Entonces, es como cuando usted hace una página web y toda una estrategia web y gasta un dineral y después dice, pero es que no me está funcionando, pero es que no se hizo las preguntas importantes al inicio, entonces no le va a funcionar. Y entonces después decimos, no, todos esos de mercadeo web no sirven para nada. No, es que no nos hicimos la pregunta del caso. Entonces, es un tema nuevamente de cuáles preguntas nos hacemos. Y como coaches, mis hermanitas y hermanitos, yo creo que somos responsables de hacernos las preguntas del caso. Perfecto. Héctor Ramírez nos está escribiendo. Mi pregunta para Francisco es, ¿qué te motivó para servir desde este oficio y profesión? Mira, fue a mí la crisis de los 40, a mí me entró a los 32, 33 años. Y en ese entonces ya no hallaba cómo crecer y demás, ¿verdad? Y en la organización en la que estaba, y hice todo un proceso de reflexión de qué quería seguir haciendo en mi vida, que me llevó a utilizar una herramienta. Y la herramienta la inventé yo en ese momento, tal vez ya existía, pero yo hice una que era, agarré una matriz, y en ese cuadro, dice, en la primera columna, respondí, ¿qué cosas hago bien? Disfruto haciendo. Y algunas coincidían. Tercera columna, ¿qué cosas disfruto haciendo? Creo que hago bien y hay terceros que dicen que hago bien. Otra columna. Siguiente columna. Dadas las anteriores, ¿por cuál de esas cosas que hago bien y que otros dicen que hago bien y que yo disfruto estarían dispuestos a pagarme? Y la siguiente, que sean legales y correctas, ¿no? Políticamente correctas. Con esa matriz empecé mi trabajo. Entonces yo produje la herramienta que necesitaba en el momento, ¿verdad? Y entonces eso me llevó a la conclusión de que lo mío iba por el ámbito de las conversaciones y también me metí en un profundo ejercicio de definición de propósito de vida en ese momento. Jamás no me atrevería a decir, en un momento como Saulo de Tarso sentí un llamado. No, no me pasó así. Entré en una crisis en que no sabía para dónde iba y me hice preguntas. Y un coach me ayudó un poquito también. Son buenos, dicen por ahí. Sí. Isabel Jaramillo, Isa, buenas noches. Isa dice, más que una pregunta es coincidir con que la presencia es esencial para hacer la conexión y para que la creatividad surja de manera espontánea en servicio del otro. Dejar que la presencia hable por sí sola, como dice Emi Kundi. Gracias por la reflexión. Espero haberlo pronunciado bien. Por aquí hay una verdad que decía de cuál es una herramienta más eficaz en el proceso de coaching personal. Vieran que eso está complicado porque como cada coaching es un libro diferente, a algunos le funcionan unas cosas y a otros otras cosas. Entonces, puedo mencionar, en procesos de coaching personal hay muchas cosas que me han funcionado, desde la rueda de la vida en su modelo tradicional y más antiguo, ¿verdad? Y ahora hoy día usted puede utilizar hasta aplicaciones que hay, y Pedrito Amador, Peter Lover, tiene su propia versión electrónica de Rueda de la Vida. O sea, hay un montón de la Rueda de la Vida, es un recurso bien interesante, los mapas de vida, todo recurso visual que te invite a mirar para atrás, a hacer todo, de unir puntos, son recursos chéveres. También me han servido mucho el recurso de las narrativas, mucho, mucho, mucho. Pedir a la persona que cuente un cuento, que cuente un cuento, la versión linda de su vida. Hoy, por cierto, en el podcast mío de este día hablé un poco de los cuentos. Y usted puede contar una versión, narre un cuento en versión bonita, narre el mismo cuento en versión pesimista, narre el mismo cuento en versión divertida y completamente loca, narre el mismo cuento en versión aburrida, y luego identifique patrones y elementos, y eso también es poderoso. Entonces, ¿qué es lo transversal en cualquiera de esas herramientas? En cualquiera de esas herramientas, ¿qué dice la competencia número 8 del Código de Competencias de ICF? La 8 o la 7, tiene que ver con la creación de conciencia. Entonces, toda herramienta que invita a la creación de conciencia es poderosa. Herramienta del coaching aplicado al dinero. Ah, caray. Aplicado al dinero. A ver, es que depende. Yo puedo conocer, hay herramientas que sirven para el dinero, un arma, un revólver apuntando a alguien que tiene suficiente dinero, puede ayudarnos con el dinero, pero hay una herramienta que, a ver, tú puedes hacer una versión, por ejemplo, de Rueda de la Vida,
vinculada con el dinero, porque el dinero, o luego hacer un mapa que dibuje la relación del coachee con el dinero, ¿verdad? O con qué se relaciona el dinero. Colocas el dinero en el centro, en un circulito, y luego pones alrededor otras cosas, relaciones, pareja, proyectos, ocio, felicidad, placer, lujuria. Entonces vinculas el dinero desde el centro, es una red egocéntrica, con todos estos atributos, identificando a dónde hay más fuerza o menos fuerza. Entonces, ¿a cuál contribuye y a cuál no? Entonces, va a depender de qué es aquello que quieres trabajar con el dinero. Si la relación con el dinero, o el para qué está utilizando ese dinero. Y eso te puede invitar a otro tipo de conversación. A ver, yo me puedo sentar a hablarles de herramientas para cualquier cosa, no porque sea muy bueno, sino que porque yo hablo de cualquier tontera. Y cuando digo tontera, yo digo lo que digo, usted escucha lo que escuche, podemos inventar cualquier cosa. Pero sí, hay otra cosa muy linda, es pedirle al coachee que invente la herramienta. Es, mira Francisco, no sé para dónde ir. Y contame una cosa, Esteban, en tu mundo gerencial, ¿cuáles son los métodos que utilizas para tomar decisiones, mi hermanito? Árbol de decisiones. Pues bien, hagamos aquí en una pizarra, hacerte un árbol de decisiones. Y al final, ¿quién propuso la herramienta? El cliente. ¿Para quién es la sesión? Para el cliente. Chévere. Y entonces vemos cómo hizo la pregunta y hasta lo utilizamos, cómo hizo la herramienta, hasta lo utilizamos después, ¿no? Sí me ha pesado también, y ya voy a parar para que Gustavo me siga leyendo por ahí, porque yo me he pasado varias. Sí me ha pasado a mí que ha habido todo un proceso donde lo único que hemos hecho es lo más antiguo, la tecnología más antigua del ser humano, el diálogo. Es lo único que hemos hecho, conversar. Y no ha sido suficiente más nada. Uy, espérate que esto está, a ver que no me salte alguno, hay bastantes comentarios. Aquí hay preguntado un libro que recomiendes por tu experiencia. Depende para qué, otra vez, qué tirada con los coaches que no somos así tan directos. ¡Léase tal! No, pues si no sería presidente de Estados Unidos. A ver, ¿qué herramienta? ¿Qué libro? Hay muchísimos libros, depende de lo que quieras saber, pero digamos, hay un libro que a mí, si hay un libro de una mujer, de Mary O'Neill, que lo ha utilizado Coaching Hall en su momento, que se llama Coaching con los tuétanos, Coaching con el corazón y con el backbone, de Mary O'Neill. Es un libro muy lindo porque sí, es bien profundo en lo técnico y en el método, pero también a lo largo del libro te da muchísimas herramientas vinculadas con diferentes fases de los procesos de coaching. Y eso es lo chévere. Si van a comprar libros que tienen que ver con herramientas, busquen aquellos libros que son narrativas en las que utilizan casos para mezclarla, para utilizar las herramientas. También hay unos libros del profesor Hargrove que son Masterful Coaching, el handbook y el libro de texto. Y también hay un querido colega psicoterapeuta que tuve ocasión de compartir con él en algún momento, que da programas en Colombia, de Leonardo Walk, que tiene su libro el coaching, el arte de soplar brasas en la práctica. Y entonces ahí te habla de algunos recursos, pero sobre todo conversacionales, vinculados con casos y con experiencias. Y finalmente, un libro espectacular, que es un clásico, pero antiguo, ¿no? ¿Ya? Bueno, antiguo hace 30 años, es La Quinta Disciplina, el libro y el manual de práctica. Porque aunque no sea de coaching, hoy día el coach que no invita y no incluye lo sistémico en su abordaje, queda detrás, queda debiendo. Y vienen ahí muchos modelos y arquetipos y herramientas y ejercicios que se pueden utilizar en procesos de intervención en un sistema. Oh, espérate que esto está escribiendo a 1000 por hora. Lo estoy anotando. La autora es Mary O'Neill, así como está escrito. Aquí dice, bueno, la del dinero ya la vimos. Buenas noches. ¿Cuál es una herramienta poderosa para un cliente kinestésico? Póngalo a correr, mi hermanito. A ver, ¿viste? Es que el hotel está lleno de argentinos porque estoy aquí en Quito y hay un partido de la Libertadores, ¿entiendes?
resulta que tenía por mi oficina un cliente que justamente andaba bien movido normalmente. Y lo que hacíamos, como yo tenía ese parque cerca, lo que hacíamos era ir a caminar. Hacíamos el ejercicio, entonces la práctica tenía, la dinámica tenía que ver con generar diferentes intensidades en el caminar. En unas caminando uno detrás, uno adelante, a la par, diferentes velocidades, caminando hacia atrás, y eso generaba para reflexionar. Otro es el trabajo de Virginia Satir de esculturas humanas, aunque la profesora Satir lo aplicaba mucho al tema de familias, también se puede utilizar para representar interacciones. Usted le puede pedir a la persona, frente a un tema que no haya cómo abordar, le puede decir una cosa: ¿cómo representarías tú corporalmente tu relación con ese tema? Y entonces viene la persona y se pone aquí. Ok. Y empiezas a indagar sobre esa postura. Y entonces ese trabajo tiene mucho que ver con lo que hacía Virginia Satir en su momento. Y también hay un resabio de lo que hacía el profesor Levi Moreno, aunque lo de Levi Moreno era más con la sociografía y el sociodrama. Bueno, aquí Tommy nos dice, se parece mucho a mi caso, el tuyo, Francisco, en ese tiempo que no sabía dónde ir, tenía un empleo que odiaba, el ser operado del túnel carpiano llamó mi atención el psiconeuroinmunología y el estudio del árbol genealógico. No son constelaciones, son investigaciones puntuales con fechas y eventos ancestrales. Actualmente he desarrollado una especie de coaching al que llamo LPA, liberación de programas ancestrales, y con la el coaching neuroemocional, excelente webinar, el trabajo del coach es ser, el sentir y conectarse. Un abrazo. Sí, hay muchas, por ejemplo, usted también todo el trabajo de biodecodificación que se quedó en Cuba, porque Henry Corbera siguió trabajando en lo que es la bioneuroemoción, y todo el trabajo del profesor Lipton de conectar emociones con padecimientos. Entonces hay como que hay muchos afluentes. Entonces la invitación es: no leamos cosas de coaching, colegas. No. La conversación de coaching es solamente una de todas las conversaciones posibles y no es la que más tenemos. Pero las habilidades y herramientas que nos da el coaching nos sirven para evitar todo tipo de espacios conversacionales. Y también nos sirve para acercarnos a todo tipo de literatura. Porque todo autor tiene un regalo para nosotros, así como todo cliente nos da una posibilidad de aprender. Y entonces también está el coaching como herramienta, como una herramienta de aprendizaje para nosotros mismos, acerca de nosotros mismos. Pero a ver, ya a esta hora del día yo empiezo a variar, a hacer este tipo de cosas que solo yo me las entiendo. Pero